Imagínate que estás en el año 2000, trabajás para Kenner, una empresa que Hasbro acaba de absorber. Diseñaste juguetes de Batman Forever, haces cosas para episodio 1 de Star Wars y tu apodo interno es el tipo que diseñó más Jar Jar Binks en la historia. Después te mandan a ayudar un poco en Beast Wars, te piden algo rápido y terminas diseñando alguno de los juguetes más queridos del fandom. Tu equipo se sorprende, tu jefe también. Un año más tarde, Transformers está muriendo. La cosa está tan mal que si vuelve a fallar, Hasbro podría dejarla morir para siempre. Pero tu jefe te da las llaves de una de las franquicias más queridas de los 80 y 90. Y te dice una sola cosa: volvamos a nuestros títulos más fuertes. Ese jefe era Brian Goldner y ese diseñador era Aaron Archer. Hola y bienvenido a PBZ. En este video vamos a explorar el primer paso que llevó a Aaron no solo a revitalizar la franquicia de los robots gigantes, sino que le permitió transformarla en un fenómeno cultural sin precedentes, obteniendo por un tiempo la película más taquillera de la historia y creando la que hoy es una de las 15 franquicias más grandes del mundo. Y todo empezó con una palabra: Con la llegada de Aaron al timón de mando de Transformers, vinieron muchos cambios sobre cómo se diseña y conceptualiza una línea. En términos de diseño, hasta Beast Machines, el vínculo de Hasbro y Takara funcionaba de manera simétrica. Hasbro definía alineamientos generales y necesidades comerciales para Occidente, y Takara operaba muchas veces como un socio técnico, casi como un proveedor, adaptando ideas que no siempre respondían a su propio mercado ni a sus estándares. En palabras del mismo Aaron Archer, durante Beast Wars, Takara hacía productos que no quería vender en Japón a precios o formatos que no le cerraban, solo para sostener el acuerdo entre las dos empresas. Eso generó fricciones, líneas disparejas entre mercados y una sensación de cada uno empuja para su lado. Con Armada, eso cambió deliberadamente. Archer explicó varias veces que Brian Goldner impulsó un retorno a la coproducción real entre Hasbro y Takara. Ya no se trata de que uno encarga y el otro ejecuta, sino de compartir el peso creativo, técnico y narrativo desde la preproducción. A partir de ahora, juguetes, conceptos del juego y animación se iban a desarrollar en conjunto. Algo muy importante es que la historia en sí mismo deja de ser el punto de partida. Con Armada, al inicio de su producción, no había foco en la narrativa, sino en discutir ideas generales de cómo iba a ser el bien, cómo iba a ser el mal, siluetas clásicas y siluetas nuevas que se iban a explorar, tipos de vehículos que se querían vender e incluso patrones de juegos que se querían incorporar. Más que nada, jugar con conceptos de los dos lados del charco que se querían aplicar en esta línea. Y lo primero que se definió fue el nuevo patrón de juego en forma de los minicons. Algo que es importante porque muestra un cambio de lógica. A partir de acá, Transformers pasó a pensarse desde el juguete como sistema primero y después como historia, algo que no pasaba desde generación 1. Desde lo técnico, eso permitió a Takara tener un rol mucho más activo, ya que tenían años de ideas guardadas, mecanismos, conceptos, modelos preliminares que no encajaban con Beast Machines o Beast Wars. Armada les dio el espacio para poner eso sobre la mesa y discutir de igual a igual con Hasbro. Del lado de Archer, que estuvo encargado de la estética de los robots, su filosofía se basó en la experiencia que tuvo de chico con varios juguetes de Transformers. Por ejemplo, de niño tuvo primero la figura del Autobot Perceptor sin conocerlo en la serie, y los detalles en la ingeniería, el esculpido y la pintura le permitieron a este muchacho imaginar en su cabeza una historia propia totalmente diferente a lo que los cómics y la serie animada eventualmente le darían. Con Armada esa lógica aplicó al extremo. Por ejemplo, se diseñó un personaje que tiene un logo de Autobot gigante en el pecho, pero que está dañado, y abajo se puede ver un pequeño logo de Decepticon. Claramente, ahí hay una historia para contar, pero quien lo va a definir va a ser el escritor del anime o incluso el infante que compre el juguete y jamás vea la serie o lea los cómics. La filosofía de la ingeniería era que cada figura debe poder contar una historia a partir de los detalles que las hacen únicas.
Acá Hasbro definió objetivos amplios: volver a vehículos reconocibles, recuperar nombres de G1, construir una línea coleccionable que revitalice ventas tras Beast Machines, mientras Takara aportaba más que nada profundidad mecánica, soluciones de ingeniería y una metodología de trabajo extremadamente focalizada. Acá es imposible decir que un Transformer fue diseñado por un japonés o un norteamericano individualmente, porque la realidad es que fue un proceso colaborativo en su máxima expresión, donde un conjunto de mecanismos fue transformado en un diseño en América y ese diseño volvió a Japón para ser refinado en un esquema y así sucesivamente. No es lineal y no todo paso estuvo limitado a cada lado del charco. Archer incluso remarcó en un podcast que el proceso japonés lo obligó a cambiar su forma occidental de trabajar. Ya no se delegaba una idea y que después aparezca el juguete mágicamente en la oficina, sino que del lado americano había que revisar todo detalle en cada momento del proceso creativo. Un verdadero ida y vuelta no lineal. Básicamente, detrás de cada una de estas figuras hay una historia de intercambios entre creadores de juguetes de Oriente y Occidente, el encuentro de dos mundos y dos idiosincrasias discutiendo ideas para crear el mejor producto posible, muchas veces con rotundo éxito, muchas veces para discutirlo otro día. En síntesis, Armada marcó el pasaje de un modelo proveedor-cliente a uno de coautoría real. Es acá donde Transformers pasó a ser pensada desde el inicio como un producto global, donde el juguete, el gimmick y detalles generales de la ficción se diseñan juntos, y eso explica por qué, aún con todos sus problemas narrativos, Armada es el punto de partida real de los Transformers modernos. Y eso nos lleva a... Armada necesitaba volver al primer casillero de lo que era Transformers, un nuevo punto de partida para toda una nueva generación de chicos que no conocía la marca o solo conocían Guerras de Bestias que a lo sumo habían visto Reed. Para eso, Aaron y su equipo, habiendo sido hijos del marketing de la Transformers original de los 80, buscaron replicar el escenario en el siglo XXI. Mientras Takara se ocupó de trabajar en el anime con los estudios Actas Inc. y Rare Trick, los muchachos de Hasbro se encargaron de que la extinta Dreamwave hiciera su propia interpretación de Armada en los cómics que de hecho venían con algunos de los juguetes para dar un poco de contexto a los niños. Y la verdad que lo que vemos en los cómics es una historia totalmente distinta, un poco más oscura, donde los minicons por ejemplo hablan, la caracterización de los personajes es otra, y varios juguetes que en el anime no hacen más que cameos, como no sé, Overrun, acá tienen un lugar más central. Igual es un cómic medio flojo de papeles, empieza bastante bien, pero debido al contexto productivo de Dreamwave, que año y medio más tarde hizo que tuvieran que cerrar, digamos que la consistencia y prolijidad de la historia se va deteriorando de forma sostenida. Lo interesante es que además de copiar a G1 con una serie y un cómic en simultáneo que fueran interpretaciones diferentes, también Hasbro aprovechó el boom de las consolas mandando a hacer un videojuego que para la época era lo mejor que había tenido la franquicia y que se la banca bastante bien por sí mismo. Otro aspecto importante de este gran reboot fue que Aaron planteó una nueva regla: transformarse ya no es suficiente, no puede ser el único patrón de juego, ya que había aparecido otro tipo de competencia en el mercado, como lo eran titanes de esa época, como no sé, Power Rangers, con robots que hacen lo mismo e incluso más que los Transformers. Eso implicó como regla de oro que de ahora en adelante iban a tener que reinventarse todos los años, y en este caso lo hicieron con los minicons. A ver, la idea de estos pequeños robots es que tienen formas de interactuar con los Transformers más grandes, destrabando habilidades y armas nuevas. Son esencialmente llaves que habilitan nuevos mecanismos para el juego, modos rápidos, cañones, lo que sea que intentaran hacer acá, y hasta cabezas que hacen que los personajes cambien de facciones. También tienen la capacidad de interactuar entre ellos formando armas, o incluso los primeros en ser diseñados tienen un nivel de interacción más alto con sus compañeros Autobots y Decepticons que otros minicons, pudiendo sentarse y usar como torreta, pudiendo interactuar con sus armas y bastante más. Lo atractivo es que en Occidente todos los robots grandes venían con un minicon, pero también habían pequeños packs temáticos de 3 con otros moldes que podían hacer cosas distintas, como un equipo que podía tirar misiles, u otros que podían encastrar en Transformers con engranajes y tener movimientos propios, como no sé, este muchacho que puede mover su taladro cuando se mueve la hélice del helicóptero. En Japón, los minicons, llamados Microns, fueron un éxito total, porque en plena explosión de popularidad de Pokémon y todas las otras series de coleccionables, Transformers acá logró encajar perfectamente en la moda de ese entonces. Además de hacer lo mismo que Hasbro con los distintos packs, fueron un poco más allá, haciendo que pudieras sacarlos en máquinas de gallapones al azar, o incluso comprar cajitas que te traía uno de sorpresa sin que vos supieras, bueno, qué te iba a tocar, logrando así que entre nuevos moldes y variantes haya un total de 60 minicons. La línea como un todo es una maravilla, con un talón de Aquiles importante,
la articulación. Luego de una década de los 90 muy cargada de figuras articuladas, Armada tuvo que dar un paso hacia atrás en ese sentido, ya que uno de los determinantes del precio de una figura son la cantidad de piezas que posee, y para poder hacer tantas locuras con los minicons, ese conteo se fue a los mecanismos dentro de los juguetes, haciendo que tengamos varios ladrillos inamovibles en la línea. Hermosos ladrillos, pero inamovibles al fin. Igual creo que el punto más fuerte que tiene incluso hoy la línea fue que trajo una gran variedad de diseños e ideas, muchos totalmente únicos, otros explotaron formas clásicas y a su vez mostraron muchísimas posibilidades sobre qué se puede hacer con cada juguete. Por ejemplo, Megatron se enfoca en tener mecanismos de captura de minicons. Varios Autobots aumentan su poder de fuego con cañones que aparecen de formas totalmente diferentes. El juguete de Optimus manda señales de forma inalámbrica a su tráiler para que se transforme solo en una base de minicons y también en las piernas de su supermodo. Entonces, Armada al final del día fue un océano real de creatividad. Pero, ¿tuvo éxito esta estrategia? ¿Valió la pena cambiar totalmente la forma de pensar y producir Transformers? Bueno... La línea fue la más exitosa de la franquicia hasta esa fecha, pasando a G1 y a Beast Wars en ventas y solo siendo superada por las películas, obteniendo la tapa de la revista de Toy Fair de ese año, algo muy difícil de conseguir y que Hasbro no había logrado obtener hasta ese entonces. Literalmente, entre todas las líneas de juguetes nuevas de ese momento, que había muchos booms por cierto, los ojos de todo el mundo estaban puestos en el Unicron de Armada y la línea que representaba. Esto nunca más volvió a pasar, solo con las películas donde el interés no eran los juguetes en sí mismos, sino el largometraje que se estaba por venir. Las ventas eran tan grandes que Hasbro no daba abasto respecto a satisfacer la demanda, por lo que tuvo que incluso agarrar moldes de Beast Wars, remoldearlos un poco para que sean compatibles con minicons y mandarlos al mercado, algo que pudieron hacer rápido gracias a la experiencia obtenida de la línea predecesora conocida como Robots in Disguise el año anterior. Hay todo un video al respecto, te dejo la recomendación al final. Por su parte, el cómic fue uno de los más vendidos en 2002, superando ventas de Marvel y DC. Del lado de la animación, por lo menos en Estados Unidos, esta serie fue una de las más populares ese año en el bloque de Toonami, siendo solo superada por un pequeño anime llamado Dragon Ball Z, que en ese momento se encontraba estrenando capítulos en Estados Unidos. Todas las cadenas de juguetes querían tener figuras exclusivas, todas las marcas querían la licencia para hacer merchandising derivado, todos querían un pedazo de la torta, algo que no había pasado con Beast Wars a ese nivel y que no se veía desde G1. Una maravilla. Brian Goldner, como siempre, hizo una apuesta en sangre nueva y libertad creativa y funcionó. Transformers había revivido con una nueva estética, una nueva filosofía y dando el primer paso planificado para en unos años apoderarse de Hollywood. Pero antes de llegar tan lejos, ¿qué pasó con el anime? ¿Es bueno o es un éxito vacío? Entonces, antes de poder hablar del anime Transformers Armada, llamado en Japón Transformers Micron Densetsu, es necesario entender cuál era la situación productiva que teníamos detrás de cámara. Por un lado, una gran pregunta: ¿por qué un anime? Porque en el caso de Reed, la serie del año anterior no fue una elección consciente de Hasbro, sino más un plan desesperado para tener algo con qué rellenar. Pero Transformers Armada es el primer anime de la franquicia diseñado para una distribución global y posiblemente lo hayan hecho para capitalizar el boom de popularidad en los años 2000 de la animación nipona en Occidente. Incluso te das cuenta que, a diferencia de sus predecesoras, Armada es consciente de su público internacional y eso se ve reflejado en varios aspectos. Por ejemplo, comparado con los humanos de años anteriores, o incluso contemporáneos de este estilo de series, acá tenemos personajes muchos más sobrios en sus diseños, podríamos decir incluso que sutilmente americanizados, pero donde se nota mucho más es en el tono. Transformers en Japón tiende a apuntar a un público más pequeño en edad que en el resto del mundo. Eso hace que sus series de anime exclusivas sean mucho más relajadas, con muchísima más comedia y cero dramas. Tampoco suelen tener desarrollo de personajes, sino fuertes caracterizaciones que van desde, no sé, enamorarse de convertibles rojos hasta inclusive hablar en español y hacer fiestas. No, no es broma. Pero después, en Micron Densetsu, apostaron a pensar en el mismo target que en el resto del mundo, permitiéndonos ver personajes que crecen, cambian, mueren y bueno, podemos ver cosas como esta.
声を聞いたのはこの時が初めてだった。そして僕たちは改めて知った。これは戦いなんだって。Otro aspecto importante a destacar es un poco el contexto de producción. Acá primero hay que entender que la serie estuvo a cargo de dos estudios de animación, Actas Inc. y Rare Trick. Ambos estudios tuvieron un problema titánico durante los primeros capítulos, y es que el anime iba a estrenar primero en Estados Unidos y luego en Japón, pero aparentemente debido a demandas de Cartoon Network no se solían aprobar proyectos que no tuvieran varios capítulos preparados en un bloque. Eso implicó que Rare Trick y especialmente Actas tuvieron que acelerar la producción, ya que les quitaron de un día para el otro 6 meses de tiempo para hacer los capítulos, ya que no se podía trazar la fecha de estreno. Y en Estados Unidos, Toonami era la puerta de entrada de todo anime exitoso, entonces no era negociable para Hasbro ir a otro canal si querían tener un gran impacto. Los episodios de Rare Trick, al ser un estudio más grande con animadores con mucha más experiencia, no se vieron muy afectados, pero Actas, al ser más pequeño, sufrió un montón, haciendo que varios de sus capítulos sean infames con una gran cantidad de errores. Y es una lástima, porque Actas es un buen estudio con trabajo en animación. Cuando se les da el tiempo adecuado, hacen cosas bastante geniales, como por ejemplo X-Driver, que tiene una animación mecánica fantástica. Para el colmo de colmos, esto afectó al doblaje de Estados Unidos y por extensión al del resto del mundo. Al tener poco tiempo para traducir y grabar, se generaron grandes cantidades de errores de traducción e incluso confusión con los nombres, y a eso se le suma que los diálogos y los personajes fueron simplificados. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Por todo esto, está claro entonces que Transformers Armada, en comparación con su contraparte japonesa final, es un producto debilitado. Ahora, como la versión japonesa de la serie estrenó 6 meses más tarde, Actas tuvo tiempo a hacer todo tipo de correcciones al anime en términos visuales, y si a eso le sumamos los cambios en diálogos, caracterización de personajes y demás, estamos hablando de dos series que presentan experiencias muy diferentes. La versión del anime no es perfecta, definitivamente el estudio no está al nivel de Rare Trick cuando se comparan su desempeño, y algunos episodios estaban tan mal animados que no alcanzaría con arreglarlos y habría que reanimarlos desde cero, cosa que no pasó, específicamente el capítulo 21 y ni hablar del 22. Dicho esto, la gran mayoría de ese primer bloque de 26 capítulos que fueron hechos a las apuradas tuvieron distintos tipos de arreglos. Vamos a explorar juntos analizando la que es mi escena favorita de toda la franquicia a pesar de sus problemas. El debut de Jet Convoy en el episodio 26 llamado Link Up es una maravilla, pero durante el combate podemos ver varios arreglos. Por ejemplo, acá en el principio podemos notar un error bastante común en Armada, la coloración, que la versión japonesa arregla e incluso agrega un sutil brillo para potenciar la idea de que ambos personajes se comunican solo con una mirada. Ese tipo de ajustes estéticos se hizo mucho a lo largo de toda la serie, donde incluso hay momentos donde el dibujo de Armada no se veía mal, pero aún así se le dio un pequeño extra que, aunque no parezca, sumó un montón a la estética. Después miremos esta toma. En la versión de Armada, el Jet Convoy está mal pintado en el pecho, mal dibujado, y el brazo ni está animado, simplemente aparece, es un asquito, un desastre podríamos decir. Como lo resuelve Actas en Micron Densetsu, redibujando a Optimus, se le da una pose más dinámica, y para no salirse del presupuesto, juegan con un falso movimiento desplazando un PNG fijo, pero es tan sutil y rápido que no te das cuenta. Todo lo que tu cerebro registra es lo bien que se ve ese Optimus. Otro aspecto que cambia está en detalles de iluminación y explosiones, que en la versión americana suelen ser manchas así nomás de color blanco, mientras que en la versión japonesa parece más orgánico con un degradado más bonito. Incluso puedes apreciar como muchas veces también se ajusta el timing de las cosas. Por ejemplo, la caída de Starscream en la versión japonesa es más lenta para que uno como audiencia la pueda apreciar mejor, y quede mejor hecho el timing de Megatron girando para ver qué pasa. Onda, en la versión americana, cuando Megatron mira, el pobre Jet ya no estaba más, mientras que en la versión japonesa lo puede ver. Incluso en varias oportunidades, hasta los dibujos fijos de Armada, que se supone que son el plano que te tiene que vender el Transformer, también está dibujado bastante meh. O sea, este dibujo no está mal per se, pero no es impactante. Entonces, en la versión japonesa, ves como el estudio redibuja al Optimus y genera que 20 años después todavía quiere ese juguete. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, sí, fondos. Muchas veces Armada, seguramente por tiempo, recicla fondos en algunas tomas, y entonces pareciera que el personaje se teletransporta a otro lado o va a un lugar sin sentido, y ahí es cuando lo arreglan, como pasó acá con Sideways. En otras oportunidades, Actas demuestra astucia y en lugar de animar cosas nuevas, simplemente reorganiza el timing de ciertos frames.
Por ejemplo, acá en la versión yankee, Thrust da un pequeño discurso y se ríe, siempre utilizando el mismo PNG y luego se transforma y se va. Pero en la versión japonesa, da un discurso con el mismo frame inicial, lo mueven al primer frame de su transformación, que está parado más derecho, ahí es cuando se ríe y después se termina de transformar. Literalmente no se gastó un centavo en hacer ningún asset nuevo y sin embargo la escena fluye mejor. El ejemplo final que podemos tener en cuenta acá tiene que ver con los errores de continuidad. ¿A qué me refiero? Muchas veces un minicon, como no sé, del Star Saber, aparece en una sala random cuando la espada está en las manos de Megatron, por lo que después la versión japonesa lo tiene que redibujar y poner otro minicon en su lugar. O volviendo a mi escena favorita, hay un momento donde se confundieron, donde en lugar de salir el Jet Convoy, aparece volando el supermodo común del líder de los Autobots. Entonces, en la versión de Armada sale volando el Optimus equivocado en múltiples tomas, y es ahí que la versión de Micron Densetsu lo tiene que redibujar desde cero para que sea el Jet Convoy como fue pensado originalmente. Sí, así desastroso pueden ser estos primeros 26 capítulos. Y todo esto que te mostré es solo una escena dentro de 52 episodios. Incluso hay veces que hacen mejoras a escenas que estaban bien solo para que se vean todavía más dinámicas, como en el episodio 39 llamado Crisis, donde agregan una toma de Jetfire disparando de una forma piola. En la versión original es totalmente funcional, pero en Micron se toman el trabajo extra de hacer que Jetfire haga un disparo con mucho estilo. Espero igual que este ejemplo sea ilustrativo de todo lo que hablo. Si vas a ver Armada, fíjate que tenga el metraje arreglado de Japón. La diferencia por momentos llega a ser abismal. Aunque tristemente, de forma oficial, jamás se implementó esta versión arreglada en un release occidental. Así que jamás viste la serie de forma legal con todos estos arreglitos si la viste con el doblaje latino. Otra cosa importante para aclarar es que ya la segunda tanda de episodios no es tan problemática, alguna que otra cosa mal pintada, pero no mucho más, ya que en Estados Unidos pasaron los primeros 26 capítulos y luego pausaron la emisión de la serie por 5 meses para distribuir la segunda tanda como una especie de temporada 2. Y eso fue más que nada porque Hasbro quería que Armada dure 18 meses en su mercado, mientras que en Japón, una vez que empezó la emisión, siguió derecho sin parar por 12 meses por TV japonesas. Como dije antes, dos mercados distintos con necesidades diferentes. Ahora, respecto a la historia, ¿cambia en algo? En términos generales la estructura es la misma, despiertan los minicons, llegan a la Tierra los Transformers, inicia una carrera para ver quién captura más, muchas traiciones de por medio, llega Unicron, batalla contra Unicron, fin. Hasta ahí todo bien, la arquitectura es la misma. Dicho esto, la versión internacional en términos generales simplificó caracterizaciones, se bajó un poco el tono de la violencia verbal y en otros casos hay algunos cambios que se sienten muy arbitrarios. Por ejemplo, Demolisher para nosotros es el típico bruto musculoso del grupo, pero en su versión japonesa varias veces duda sobre la razón por la que está en el ejército de Megatron, ya que muestra compasión por sus compañeros e incluso por sus contrincantes. En el episodio 49, luego de enterarse del sacrificio de Starscream, en la versión internacional dice esto: No puedo creer que Starscream hiciera eso. Yo no voy a llorar por él porque el traidor recibió su merecido. Pero si uno mira la versión japonesa, la historia es otra. Básicamente, toda la caracterización y diálogos de Demolisher es anulada de esta manera, y no es el único momento donde lo hacen. Para Micron Densetsu, en el fondo, Demolisher es un buen tipo, y eso es borrado totalmente en la versión internacional. El caso de Hotshot es otro clarísimo ejemplo. En Armada, durante un combate, deja a Wheeljack para buscar ayuda, pero luego sus superiores no le permiten volver, y el conflicto entre ellos dos es reducido a un simple malentendido. En Micron, en cambio, Hotshot miente deliberadamente. Le dice a Wheeljack que va a buscar ayuda cuando en realidad huye del combate para salvarse a sí mismo, porque sabe que si se queda los van a matar a los dos y no tiene las fuerzas para cargar a su amigo y defenderse. Más tarde se arrepiente, intenta volver, pero sus superiores se lo impiden. Si bien parece poco, la diferencia clave es que en el presente Hotshot japonés asume la culpa de sus decisiones cobardes y por eso está dispuesto incluso a recibir un disparo en el pecho como expiación. Esa carga moral no existe en Armada y es ahí donde Micron se siente mucho más profunda y con mayor sustancia. Y en algunas oportunidades una frase pobremente presentada en el doblaje norteamericano y por extensión en el nuestro hacen quedar incoherentes a los personajes, como cuando por ejemplo Starscream dice lo siguiente en el episodio 36. I don't need your sympathy. Now leave me alone.
Even the minicons have abandoned me now. Pero si uno escucha la versión original, la escena ahora cobra sentido. 同情などいらん。静かにしてろ。マイクロンにも見捨てられたか。 Si hay millones de cosas mal traducidas o que le han quitado profundidad, una vez que ves Micron no hay vuelta atrás. Además de todo esto, hay cambios que realmente no entiendo, porque no simplifican o bajan el cambio a la historia, sino que llanamente la vuelven incoherente porque pueden, como la relación que construyen en el doblaje entre Starscream y Megatron. En la versión internacional parecería que el gran líder está troleando al pobre Seeker, ya que por ejemplo, en el episodio 4, Demolishor y Starscream aparecen batiéndose a duelo, donde la razón no es clara, pero el avión gana y Megatron interrumpe la pelea, tampoco sin una razón clara. Luego vamos adentro de la base y de la nada Demolishor tiene un minicon nuevo. Ahí vemos que Starscream está frustrado sin razón alguna y para el colmo Megatron lo está sermoneando. Raro, ¿verdad? Bueno, si ves el capítulo en japonés, en los diálogos durante la pelea, te enteras que Starscream y Demolishor están luchando para ver quién se va a quedar con el minicon que obtuvieron el capítulo pasado y el Jet gana la batalla. Entonces, Megatron detiene esa pelea, pero ordena que Demolishor se quede con el minicon. En la escena donde en Armada están sermoneando a Starscream porque sí, acá en la versión de Micron tiene otro sentido al ver que Megatron le está explicando que la razón por la que Demolishor se quedó con el minicon es porque el líder de los Decepticons sabe que Starscream es un mejor soldado que incluso ahora, sin un pequeño robot, sigue siendo más fuerte que su compañero. Es una decisión estratégica. Eso es un ejemplo de cómo está cambiada la dinámica. En la versión americana, Megatron se la tiene rejurada a Starscream y lo vive maltratando sin una razón aparente, mientras que la interpretación de Micron del Zetsu es una relación rara y tóxica pero coherente. Megatron respeta a Starscream como guerrero, hasta el final sostiene que es su mejor soldado, pero en parte lo limita y hasta sabotea por un tema estratégico y también porque está seguro de que algún día el Seeker lo puede llegar a sustituir como líder. ¿Lo podés culpar? Esto es Starscream cuando finalmente obtiene un minicon. Incredible power! Behold the Neo Laser Cannon! Son esas jugadas que hace Megatron por inseguridad lo que termina alejando a sus soldados, como cuando manipula a todos para que desconfíen de la cordura del avión cuando está en posesión del Star Saber. Es una especie de inversión de la dinámica de G1, porque acá todos vienen influenciando y esperando que el Starscream intente tomar el control de los Decepticons por la fuerza y al man no le importa, y cuando efectivamente los termina traicionando, luego de que Megatron lo abandone en el campo de batalla como un chivo expiatorio, el tipo no toma el poder o intenta matar a Megatron en el momento para hacer jaja, tengo el poder ahora, sino que se va con los Autobots porque no puede lidiar más con la situación. Si te soy honesto, creo que los cambios que hacen quedar a los dos personajes más incoherentes en la versión internacional tienen que ver con que el equipo de localización estaba tratando de forzar una dinámica más cercana a Generación 1 en dos personajes que claramente son muy distintos a sus contrapartes de los 80s y eso generó esta situación. Pero bueno, luego de mostrarte todo esto, entiendas por qué en la siguiente sección lo que realmente voy a analizar es Micron Densetsu, la versión más pura y superior de la historia, y no Armada. Y aunque guarda, porque Armada, con todo este nerfeo, igual es una buena serie. Pero Micron, man, Micron es una experiencia. Entonces, ¿qué onda la serie? ¿Envejeció bien? ¿Mal? ¿Terrible? Bueno, la realidad es que esta animación la podríamos separar en 4 etapas. Una primera parte que se enfoca en la búsqueda de los minicons, una segunda fase más centrada en la lucha por las armas legendarias, una tercera etapa que solo puedo describir como ¡Oh, la novela! y finalmente las batallas de Unicron. Veámoslas por parte. Una de las primeras decisiones que la serie toma y la distancia de otras entregas de Transformers es que al momento de elegir un punto de vista central no va por el clásico narrador omnisciente, sino que vemos todo desde el punto de vista de 3 chicos.
Rad, Alexa y algunas veces Carlos. Generalmente los episodios arrancan con alguno de ellos tres narrando la situación y cierra con el mismo personaje, generalmente reflexionando sobre algo que aprendió sobre los Transformers, su cultura o algún otro elemento general como qué significa la guerra. Fuera de eso, estos primeros 11 episodios son bastante tranquilos. Podríamos decir que es introductorio al creciente cast al agregar nuevos aliados en el bando Autobot, pero no mucho más que eso. Donde creo que esta etapa es un éxito es que si bien por ahora presenta historias simples, aprovecha muy bien el tema de la búsqueda de los minicons desde la geografía. Es decir, para dar más variedad, la cacería de los minicons se da en ambientes muy distintos del mundo. Vamos a desiertos, bosques, ruinas antiguas bajo el agua e incluso zonas nevadas. Pero lo positivo es que no solo son fondos intercambiables, sino que afectan a la historia y la forma en que los personajes actúan. Para ir bajo el agua es necesario crear un equipo que complemente los modos vehículo y los personajes deben aprender a luchar en el océano, ya que los cybertronianos no están acostumbrados a lidiar con el agua. También hay otras situaciones bastante memorables, como el primer combate en un bosque, una vez que los personajes Autobots entienden que los árboles son seres vivos, porque jamás habían visto una forma de vida así. A estos héroes se les complica luchar sin dañarlos y los Decepticons aprovechan esto e intentan prender fuego a la flora para aprovechar la ventaja táctica. Acá también es cuando los humanos se sienten más útiles y orgánicos en la historia. Una cosa que Transformers siempre tiene es que Hasbro y Takara fuerzan a los equipos creativos a incluir humanos. Big Wars no los tuvo por cuestiones de trama y las ventas de juguetes salieron bien porque no aprendemos. Pero bueno, varias veces una buena serie es muy afectada por unos humanos pobremente ejecutados, como fue el caso de Transformers Prime. Suscríbete al canal para seguir viendo reseñas mensuales de Transformers, incluyendo Prime. Dicho esto, Armada mayormente no sufre de eso. Los tres chicos se sienten orgánicos en la historia, no solo gracias a que los guionistas construyeron un contexto creíble en el que los minicons solo están dispuestos a ayudar si están los humanos de por medio, pero también es porque estos muchachos dan información realmente útil al principio de la serie, como todo esto que mencioné de los árboles. Pero bueno, simplemente es la primera etapa y a pesar de que está buena, es la más débil. Pero luego viene... Ya en la segunda fase de la historia es cuando se ponen en juego cuestiones más interesantes a partir de la aparición de dos de las tres armas legendarias que se pueden crear combinando minicons específicos. Lo interesante acá es cómo ambos bandos lidian cuando poseen sus respectivas armas y la interacción que se dan entre los personajes, además de que el cast sigue creciendo. Respecto a las armas, del lado Autobot tenemos una historia con Hotshot que al principio es muy egocéntrico por el poder de la espada, pero el fracaso de perderla lo hace crecer como personaje. Mientras que del lado de los Decepticons, cada vez que obtienen el poder de alguna de las dos armas, aunque dominen totalmente los combates contra sus enemigos, las tensiones internas que tienen por cuestiones de poder son fantásticas de ver. Te das cuenta de la falta de unidad total que tienen y varios de los personajes llegan a un punto de esquizofrenia esperando que los traicionen los propios. Otro aspecto interesante de esta fase son los momentos novela que vienen con los nuevos personajes. A ver, cuando termina la fase 1 con la cacería intensa de los minicons en la primera tanda de episodios, se nota que el estudio se focalizó en ir introduciendo otros personajes, mayormente Autobots, porque el equipo tendía a ser menor al inicio. Estos agregados fueron implicando cambios en las dinámicas, aparición de nuevos arcos narrativos y demás. Por ejemplo, Blur no es un gran personaje, así tenga uno de los mejores diseños del mundo, y tiene el sencillo arco de aprender a trabajar en equipo y volverse amigo con Hotshot. Después, ya en esta segunda etapa, están los personajes que inicialmente no tenían una historia propia, pero cambian el status quo. Entre ellos destacan tres: Scavenger, Thrust y Sideways. Thrust es una joya infravalorada de la serie, ya que es un estratega y diseña planes bastante interesantes, donde no es el arte de la guerra ni nada por el estilo, pero está bueno ver cómo las pocas veces que los Autobots logran zafar de las encrucijadas planificadas por este man, vienen de la mano de algún factor externo que al Decepticon le era imposible prevenir. Ese detalle está bueno, porque incluso en la derrota el personaje queda en altura porque lo trampearon por la suerte del guión, no porque su estrategia estuviera mal pensada ni nada. Por otro lado está Sideways, mi muchacho, el mejor personaje del mundo, que apelando al mecanismo de su juguete de poder cambiar de facciones para iniciar en la historia como un Autobot y luego traicionar a todos y robarse el Star Saber. Pero el personaje no termina ahí. Luego con los Decepticons es interesante ver cómo no te puedes dar cuenta si es un doble agente o fue una traición planeada, porque incluso llega a ayudar a los Autobots a escondidas después de haberlos traicionado y al principio no sabes si es un doble agente, como la franquicia hizo en el pasado, o qué onda. Además abre la fase que más me gusta de la obra, algo que es hermoso. La tercera parte de la historia solo puede escribirse de esta manera. Oh,
como la novela. Acá, si bien siguen introduciendo juguetes nuevos, tenés mucho más desarrollo dramático y la serie, por lo menos en su versión japonesa, empieza a construir lentamente su tesis sobre cuál es la relación entre los Transformers y la guerra. En primer lugar, descubrimos que el mejor minicon de todos, Skyblast, núcleo del Requiem Blaster, directamente tiene miedo a la guerra, entonces empezamos a explorar mejor la relación de los minicons con la violencia y por qué prefieren a los niños humanos por sobre los cybertronianos. Es acá donde en una vuelta inesperada vemos que este equipo de minicons se tiene miedo a sí mismos y su enorme poder al combinarse, y la verdad está muy bien, porque la serie no solo te está diciendo, che, comprá estos 3 juguetes porque se combinan en una super pistola que tira un misil, como ocurrió con los 2 equipos anteriores, sino que acá estos 3 son personajes con miedos e incluso sueños simples, como vivir tranquilos en una cabaña sin que nadie le rompa las pelotas. Son personajes simples pero eficientes, especialmente si consideras que No pueden hablar y te comunican eficientemente todo lo que sienten. después está toda la historia de Starscream, que es una maravilla, quien está marcado por las tendencias fáusticas que siguen en la historia, ya que Sideways demuestra su verdadera forma de un monstruo ambiguo y termina escapando de los Decepticons, pero no sin antes seducir a Thrust para que lo pueda ayudar a finalizar con el ciclo de la guerra, y el estratega termina siendo así un agente infiltrado. Entonces es acá donde este avión estratega, que sabe que Starscream tiene el potencial de derrotar a Megatron, le empieza a endulzar la oreja con que tiene que derrotar a su líder porque Megatron se volvió una causa perdida, porque está descendiendo lentamente a la locura, e increíblemente lo único que termina logrando es que Starscream quiera matar a Megatron por abandonarlo en el campo de batalla como un chivo expiatorio, luego de una escena bastante traumática, diría yo. Lo interesante es que el man se va con los Autobots, aunque tiene su trama clásica de yo trabajo solo, y termina volviéndose amigo simplemente de los humanos e incluso de Hotshot. Pero lo distinto es que termina volviendo a los Decepticons porque el prejuicio de varios Autobots nunca afloja. Así Starscream pruebe una y otra vez que es digno de ser un compañero, nunca terminan de confiar en él y cada vez que pueden lo acusan de traidor. Es algo fascinante porque pocas veces vemos una situación de este estilo donde los buenos, acá en teoría, tienen prejuicios que terminan espantando a un personaje que, si bien está frustrado con su venganza, legítimamente no era malo. Es más, Starscream vuelve a los Decepticons, pero es una persona cambiada, y naturalmente esos cambios lo llevan a su final tan trágico. Simple pero eficiente. Incluso la novela sigue con el pobre de Hot Rod, que la serie le da mucho énfasis en Japón, ya que por un lado le dan un aprendiz con el que él termina volviéndose un buen mentor y graduándose del rol del chico impulsivo del grupo, y después está todo el drama con Wheeljack, que bueno, ya expliqué cómo lo traumatizó, y en el proceso la maduración del man en aceptar la culpa y pedir las máximas consecuencias al respecto está re bien ejecutado. Y finalmente está el tema de la muerte de Optimus, que durísimo, hermano. Es interesante que la serie plantea a Hotshot con sus experiencias cercanas a la muerte. ¿Cómo debe lidiar con eso? De hecho, ese es el punto débil del personaje. 2 veces es enfrentado al asesinato de gente que quiere y siempre descarrila en un camino de violencia y venganza que acá, en la tercera fase de la serie, es forzado a resolver. Entonces, el que esencialmente es el Bumblebee de la serie termina con un montón de capas y desarrollo que tristemente en la versión de Estados Unidos cortan un montón, simplemente modificando los diálogos. Entonces, si viste Armada, es por eso que sentís que de la absoluta nada Hotshot es el heredero de Optimus, porque te cortaron todo el arco donde él se va volviendo un líder. Bueno, y finalmente tenemos el enfrentamiento contra Unicron. Es corto, son 11 episodios, pero con él vienen revelaciones y lo que más me gusta de esta serie, su tesis, la idea central, aquello que quiere explorar. Unicron acá es la luna de Cybertron, pero es una fuerza que nosotros ya vemos desde antes, a través de Sideways, un heraldo y hasta cierto punto una representación en la Tierra de este planetoide. Es como una especie de Mephisto. Una de las cosas más interesantes que uno saca leyendo los databooks japoneses es cómo los escritores querían que Unicron se sintiera como el diablo. Y creo que la serie lo logra, y temáticamente consiguieron decir algo distinto con la franquicia sobre los robots que lucharon por cientos de años. Creo que lo mejor de las batallas de Unicron es que en este enfrentamiento todos los personajes que tuvieron desarrollo hacen un aporte. Las lecciones que aprendieron se vuelven pasos fundamentales en el plan para derrotar aquello que no puede ser vencido. Hotshot arriesga su vida para llegar hasta Megatron, y es él quien lo convence de que Unicron es real y no una estrategia de disuasión Autobot para ganar
la guerra ni nada por el estilo. Incluso acá vemos su cierre con Wheeljack, ya que es él el que le permite a Hotshot ascender hasta la cámara de Megatron. Luego, Starscream abandona su ego, entiende su rol y toma todo aquello que aprendió estando con los Autobots, demostrando a Megatron que efectivamente deben unirse y que necesitan compartir el mando con Optimus, y lo consigue pagando el máximo precio, su vida. Incluso Prime acá tiene la prueba más difícil de todas, y es que debe definir si su naturaleza es violenta, si es parte de este ciclo de odio sin fin que alimenta a Unicron, o si es capaz de terminarlo y seguir avanzando. El arco de Optimus, o mejor dicho, Convoy, en Micron Densetsu, no es el de un héroe que triunfa, sino el del líder que comprende que la guerra no termina cuando cae el enemigo mayor, en este caso Unicron, sino cuando se destruye la idea misma del conflicto, que es lo que lo trajo a la vida en primer lugar a este gran monstruo. Por eso el enfrentamiento final con Megatron no es estratégico ni glorioso, sino como algo inevitable y profundamente simbólico. Y acá es cuando me gustaría tomar un elemento de los guidebooks, donde al entrevistar a los guionistas, ellos mismos afirmaron que, aún derrotado Unicron, la guerra aún no podía darse por concluida. Es decir, mientras Megatron exista como figura, la guerra va a seguir viva. Al final, Optimus no pelea por odio, ni por la victoria, sino que pelea porque entiende que alguien tiene que cargar con la responsabilidad de cerrar ese ciclo, incluso sabiendo que no hay un final feliz posible, de que no se puede reconciliar con su enemigo. Y está interesante porque esta lectura que hacen los guionistas no es casual, sino que es una decisión muy consciente. Micron no busca afirmar la guerra ni celebrarla, sino mostrar su peso y sus consecuencias. De hecho, en las entrevistas remarcan que no se trata de glorificar la lucha, sino mostrar aquello que permanece después de ella. Ese es el énfasis o lo que le importa que veas en Micron Densetsu. Y de hecho Optimus, al aceptar que es un soldado y que la guerra es todo lo que conoce, al final de la historia abandona el mando, lo deja todo, e incluso cuando se despide de Rad y el resto de los humanos, mientras Unicron se va a dormir y ellos están ahí adentro, no les dice simplemente adiós, les pide que vayan al futuro, un futuro sin violencia, a que claramente el comandante de los Autobots no puede ir, ya que decide luchar a muerte con Megatron, aceptando su naturaleza, mientras Unicron, al empezar su ciclo de sueño, posiblemente los mate si se quedan adentro. Porque es así, en Micron, al final, más allá del resultado del combate, no sabes si Optimus sobrevive. Esta toma final que Armada te lo presenta como "oh sí, Optimus sobrevivió", en el contexto narrativo japonés es en realidad una expresión de deseo de los humanos de que Optimus seguramente está ahí afuera, no es una realidad. Sí, la serie japonesa es ambigua si Prime siquiera sobrevive, y lo más interesante es que al final de todo eso no logran derrotar a Unicron, solo lo duermen. Queda marcado como ese diablo que siempre va a estar ahí esperando alimentarse del odio y la guerra. Ahora, hablemos un segundo de este villano central de la historia, ya que encapsula todo lo interesante que se puede decir sobre esta obra. El Unicron de la versión japonesa de Armada es brillante porque convierte a la guerra en algo más que un conflicto entre facciones, la vuelve un sistema autosustentable. La idea de que los minicons sean creados a partir de las propias células de Unicron para alimentar el conflicto, potenciando los Transformers, intensificando la violencia y a la vez saciando su hambre, es oscura, incómoda y profundamente inteligente. Le da un giro inesperado al gimmick y al espíritu de esta era del marketing de hay que atraparlos a todos, hay que comprar todo, hay que juntar la colección. Y Unicron deja de ser solo una amenaza cósmica y pasa a encarnar la guerra en sí mismo, una entidad que existe porque otros luchan y que necesita que esta batalla nunca termine. En ese sentido, Micron Densetsu plantea una pregunta central: ¿los Transformers son capaces de existir para algo más que combatir, o están condenados a reproducir eternamente el conflicto que los define hasta que eventualmente Unicron los devore? Esa idea se refuerza desde lo simbólico, y Unicron tiene una estética abiertamente demoníaca, tiene alas óseas, cuernos, una presencia infernal, y los minicons funcionan como un verdadero regalo del diablo, por así decirlo. Aumentan el poder, son enviados para hacer la guerra más letal y caótica, exactamente lo que cualquier entidad demoníaca desearía. Incluso pensemos en Sideways, con su diseño tan particular y esos cuernos, opera como un Mephisto, un emisario enviado a asegurarse de que el fuego del conflicto no se apague nunca. Es por eso que en una parte de la historia ayuda en secreto a los Autobots cuando estaban perdiendo, para perpetuar la guerra y que realmente nadie gane. Todo el arco convierte a Unicron en una suerte de Satanás, no solo por su estética, sino por su función narrativa: tentar, potenciar, condenar, algo que ocurre a lo largo de toda la serie, es impresionante. Y es justamente esta construcción la que habilita uno de los giros más potentes de la franquicia: el cambio de Megatron. Frente a Unicron, incluso el tirano más sediento de poder de Cybertron comprende que el precio de la supremacía absoluta
es demasiado alto, incluso para él. Su decisión de sacrificarse no es una redención ni nada por el estilo, sino un acto bastante trágico y profundo. Megatron entiende que ha sido hasta ahora una marioneta de un deseo ajeno y que él mismo se ha convertido en parte del problema al igual que Optimus. Son parte del pasado, una suerte de bombas de tiempo vivientes. Entonces elige detonar esa bomba para que otros no tengan que vivir en un mundo condenado a la guerra eternamente y el tipo muere haciendo lo que siempre quiso, peleando en una batalla sin ningún tipo de restricciones contra Prime. Es un gesto que convierte a Micron Densetsu en posiblemente el punto más alto del personaje hasta ese momento, y probablemente en el momento en que un Unicron fue entendido a la perfección como concepto. Personalmente creo que hasta el día de hoy ninguna otra versión de Transformers ha hecho tan bien a este gigante. Pero está tan bien, man, es tan fascinante porque Unicron de hecho increpa a Optimus de que es un espíritu violento que se contiene porque tiene que tener un rol como líder, pero que si lo dejara ir sería un guerrero sediento de sangre igual que Megatron, y entonces este monstruo muestra los verdaderos colores de Optimus y su naturaleza, y cuando los ves son macabros. Es muy loco que todo lo que dice este villano hasta cierto punto es verdad, y al final la última toma de la serie te muestra que este titán, que este monstruo sigue ahí, dormido, porque la serie logró vender que es la encarnación del conflicto que no se puede destruir, simplemente posponer. Transformers Armada es una buena serie, pero Micron Densetsu es increíble. Es una joya atrapada en medio de una producción acelerada y un ecosistema de productos muy bien planteado. A lo sumo, la única crítica real que se le puede hacer es que no adapta a la perfección los juguetes. Muchas figuras que llevan consigo conceptos espectaculares quedaron olvidados, desde minicons como Prowl que se puede mover una pistola que nunca salió, u Overlord que es una mezcla entre un minicon y un Transformer grande y quedó relegado a ser 2 cañones para la espalda de Optimus y nunca tuvo una personalidad. Pero bueno, así son las cosas. Ahora, después de todo esto, espero que entiendas por qué Micron Densetsu y hasta cierto punto su contraparte internacional tiene un lugar especial en mi corazón, porque esta entrega no tuvo miedo a experimentar, a jugar con ideas viejas y darle una vuelta de tuerca distinta y hasta hacer comentarios sobre las modas de coleccionar tan características de los 2000. Y por eso para mí es una lástima que la reputación internacional de la serie opaque los grandes logros de su versión real, su versión más pura, que es la japonesa. Así que bueno, espero que te haya gustado todo esto, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima cuando hablemos de la controversial secuela de Transformers Armada llamada simplemente Energon.